Crear una clase de libro que contenga los atributos ISBN, int, título, string, autor, string y número de páginas int. Crear sus respectivos métodos get y set para cada atributo. Crear el método toString para mostrar la información relativa al libro con el siguiente formato. El libro de ISBN XXXX, creado por el autor y tiene Z páginas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir los atributos que nos pide, que son 4. ISBN, título, autor, número de páginas. Entonces, private int ISBN, private string, título, private string, autor y private int número páginas. Bien, tenemos la primera parte resuelta. Vamos a ver cómo sería el set y el get para cada atributo. Es decir, esta sería la parte de atributos. Luego tendríamos los constructores, que vamos a hacerlos luego, pero van siempre debajo de los atributos. Y por último, los métodos set y get. Entonces, tenemos que agregar un método set y un método get por cada atributo. Por lo tanto, vamos a hacer public void set ISBN y acá recibimos un parámetro que sea un ISBN y este método lo que hace es decir this.isbn es igual a un ISBN. Si tenemos un set, necesitamos un get que retorne el mismo tipo de dato que el atributo, o sea, un int, public int get ISBN. No recibo parámetros y esto lo que hace es retornar this.isbn. This.isbn. Public void set título, string un título y this.título igual a un título. Public string get título return this.título. ¿Qué más? Tenemos autor, que es un string, así que es prácticamente lo mismo que ahí con el título. O sea, public void set autor string un autor y this.autor igual un autor. Public get public string get autor return this.autor. Y por último nos queda número de páginas, que es un int, o sea que public void número de páginas int un número this.número de páginas igual a un número y public int get número de páginas return this.número de páginas. A continuación tenemos que crear el método toString. Entonces, public string toString y aquí vamos a decir return y vamos a ver el formato que nos pedía la letra, que es este. Entonces vamos a hacer return el libro con ISBN más this.isbn creado por el autor this.autor más tiene this.número de páginas más páginas. Bien, entonces ahí tenemos, voy a ponerlo
aquí abajo. Bien, este es el string que vamos a retornar cada vez que queramos imprimir un libro. Entonces, voy a continuar con la letra. El punto A está terminado. Tenemos una clase libro con los atributos y los métodos get, set y toString. El punto 2, punto B dice crear un constructor sin parámetros y un constructor que contenga todos los parámetros del libro. El constructor sin parámetros debe setear el título del libro como sin título. Entonces vamos a hacer public libro, siempre el nombre de la clase, para definir el constructor. Y aquí ponemos, este sería el constructor sin parámetros. Dis.isbn igual 0. Dis.título igual sin título. Dis.autor igual desconocido. En un principio no sé el autor, entonces puedo ponerlo como desconocido. Y por último, dis.número de páginas igual 0. Perfecto. Ahí tenemos el constructor sin parámetros. Constructor sin parámetros. Y ahora necesitamos crear un constructor que contenga todos los parámetros del libro. O sea que necesitamos un constructor que contenga public libro, que contenga los 4 parámetros. Es decir, un int, un isbn, un string, un título, un string, un autor, coma, un int número páginas, perdón, vamos a poner un número. Siempre el parámetro no se debe llamar igual que el nombre del atributo, tiene que ser diferente. Entonces hacemos dis.isbn es igual a un isbn. Dis.título igual a un título. Dis.autor igual a un autor. Y dis.número páginas igual a un número. Bien, ahí tenemos entonces el constructor. Tenemos los métodos set y get para cada atributo y el método toString para imprimir los libros correctamente. Entonces, ahora tenemos punto C, crear una clase llamada librería que contenga el método main y que cree 2 libros. Es decir, vamos a crear esa clase, clic derecho aquí, librería, que contenga el método main, public static void main string args. Bien, y aquí vamos a crear 2 libros. Los valores deberán ser ingresados por el usuario y mostrados en pantalla. Así que vamos a hacer eso. Si el usuario tiene que ingresar datos, necesitamos el escáner. Input igual new scanner system.in. Entonces, importamos el escáner. Listo. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a pedirle al usuario datos del libro 1. System.out.println ingrese el autor del libro. Entonces, ingresen el autor del libro, vamos a guardar ese dato. El autor es un string. El autor es un string que tiene va a ser guardado string libro, perdón, autor del libro o libro autor, como quieran llamarlo.
libro igual input.next. ¿Qué más? Tenemos el autor, tenemos el ISBN, entonces system.out.println ISBN del libro 1, y aquí hacemos int ISBN del libro 1 es igual a input.nextInt out println. Vamos a ir viendo los atributos para no olvidarnos de ninguno. Son 4. El ISBN, el título, número de páginas y autor. Es decir, que nos está faltando esos dos. Ingrese el título del libro, string título 1 es igual a input.next y nos falta la cantidad de páginas. Cantidad de páginas del libro 1. Entonces hacemos int cantidad páginas es igual a input.nextInt. Una vez que tengo los cuatro datos del libro, necesito crear el objeto tipo libro 1 es igual a new libro, y le voy a pasar los parámetros. Autor, aprieto control P y veo los parámetros, veo el orden de los parámetros, cosa que es muy importante. ¿Sí? Que primero recibe un ISBN, entonces ISBN del libro 1, un título 1, autor, sería autor libro, un número que sería cantidad de páginas. Y ahí estoy creando el libro. Y ahora voy a imprimir libro 1, system.out.println, libro 1. Bien, entonces ahí estoy pidiendo los datos y estoy creando el nuevo libro. También voy a crear un libro 2 es igual a new libro. Voy a invocar el constructor sin parámetros para ver qué es lo que se está creando en este momento cuando invoco a este constructor. Entonces system.out.println libro 2. Voy a entonces ejecutar el programa y ver la salida. Datos del libro 1, ingreso a un autor, ponemos Smith, ISBN en el libro 1, 4000, título, vamos a poner España 1900. Bueno, acá tenemos un error, está bien. Estoy ingresando números con el título, cosa que no voy a hacerlo de esa forma. Vamos a poner libro, entonces Smith, ISBN en el libro 1 es, había puesto 9000, título, vamos a poner España, cantidad de páginas del libro, vamos a ponerle 1500. Entonces acá vamos a ver los datos de los dos libros. Primero se va a imprimir el libro 1, que dice el libro con ISBN 9000, creado por el autor Smith, tiene 1500 páginas. Y el otro libro, el libro 2, que estoy creando acá, que estoy imprimiendo, me dice el libro con ISBN 0, creado por el autor desconocido, tiene 0 páginas, que es correcto porque es el constructor sin parámetros que setea todo en 0 y un autor como desconocido. Si yo quisiera cambiarle el título, el título no lo estamos mostrando. En el string nos faltó el título, no lo pedía la letra. Podemos agregarlo en el string. Vamos a agregarlo fácilmente diciendo el libro. Vamos a poner acá el título, this.título con ISBN
Ahí. Entonces, si quisiéramos cambiar el título a al libro 2, vamos a poner, entonces, libro 2.set título, y acá le pasaríamos, no sé, América. Y vamos a hacer libro 2.set autor, y vamos a ponerle, no sé, Roger. Y vamos a poner libro 2.set ISBN, y vamos a llamarla a este 9001. Bien, ahí le cambiamos los datos del libro, system.out.println, libro 2. Bien, y ahí vamos a imprimir entonces los datos del libro 2 actualizados. Entonces, esto será Smith, SBN 9000, al título España, cantidad de páginas del libro 1500, y ahí está, acá está el de España, el título, el libro España con ISBN 9000, creado por el autor Smith, tiene 1500 páginas, el libro sin título, bueno, ya lo vimos, y actualizamos los datos del libro 2, entonces queda el libro América con ISBN 9001, creado por el autor Roger, tiene 0 páginas porque no le seteamos las páginas todavía. ¿Sí? Lo que podemos hacer es libro 2.set, no tenemos las páginas, no tenemos el método disponible, vamos a ver qué pasó. Le llamamos número de páginas, esto debería llamarse set número de páginas. ¿Sí? Estaba mal el nombre del método. Entonces, set número de páginas, y le voy a indicar 500. Y de esa forma entonces estaríamos resolviendo el ejercicio de la clase libro y librería.